Si usted es funcionaria pública, si usted es funcionario público, trabajar en la implementación de la política pública LGBTI y en los servicios dirigidos a personas homosexuales, bisexuales y trans en toda la ciudad, en todos los sectores, es una obligación. No es un capricho, no es si uno quiere o no. Ser funcionario, ser funcionaria pública nos compele, porque es parte de nuestro trabajo ejecutar políticas públicas que incluyan a migrantes y refugiados. Claro que sí, porque recordemos que la población migrante LGBTIQ+, afronta mayores condiciones de exclusión. Por eso, en este video, Andrés Useche nos cuenta sobre enfoques diferenciales y algunos tips para atender a personas del sector LGBTIQ+. Recuerden que este video hace parte de la serie Fortaleciendo al sector público para la cohesión social, y que trae a ustedes, colaboradores estatales, un resumen de 8 temas clave a la hora de atender a la población migrante y refugiada, y con ello de promover la integración social. Todos nosotros tenemos categorías. Somos colombianos, mujeres, hombres, colombianos, contratistas, católicos, en fin. Todos vivimos de categorías para poder reconocernos. Pero para los sectores sociales LGBTI, desde la política pública, que es una política que ya vamos a cumplir 13 años, en donde hemos buscado no solamente el reconocimiento de los derechos de las personas que tenemos una orientación sexual diversa, también es importante entender estas categorías porque muchas veces cuando no las entendemos, cuando abordamos ya la población, ahí tenemos problemas y fomentamos o fortalecemos la discriminación. Cuando hablamos de esta categoría sexo, hablamos de esa categoría que es inicialmente construida desde el siglo XVIII desde una cultura occidental a partir de las nociones biológicas en cómo nos reconocemos los hombres y las mujeres. Y ahí empezamos a tener la primera crisis desde lo que nosotros tenemos, que es la cédula. La cédula colombiana no reconoce el sexo, reconoce el género, que más ahorita lo vamos a ver. La cédula debería reconocer H, M o I en el caso de personas intersexuales. Ahí eso ya tenemos una gran barrera que incluso haciendo los análisis a nivel latinoamericano, Colombia es el quinto país que tiene ese problema con su cédula. Reconocemos el sexo, más no, el género más no el sexo. Obviamente, como les decía, muchas personas siguen creyendo que hay 2 clases de sexo como categoría, que somos hombres y mujeres, pero desconocemos muchas veces las personas intersexuales. ¿Qué es eso de la intersexualidad? Hasta el año 2004 se iba reconociendo que las personas estaban también categorizadas en ese término del hermafroditismo, que eran hermafroditas, es decir, que tenían caracteres biológicos de mujeres y de hombres en su genitalidad. Pero hacia el 2006, el movimiento de personas que empezaron a reconocerse dentro de la intersexualidad sacó de esa categoría del hermafroditismo, que es una teoría totalmente darwinista, que se clasificaba a los animales, las personas y las plantas. La intersexualidad no solamente desde el punto de vista genético, o mejor genital, de tener pene y vagina, donde muchas veces las violencias hacia las personas intersexuales se sigue categorizando que el médico es el que decide, usted va a tener esto o usted decide sobre esto, si usted le va a funcionar pene o vagina. Obviamente la población que tenemos en el mundo de personas intersexuales es muy poca, es solamente el 0.001% de la población, pero se han venido visibilizando y en países tan cercanos como en Perú, inclusive en Argentina, ya hay organizaciones de personas intersexuales. Entonces, esto es importante empezarlo a cambiar también desde nuestro discurso porque muchas personas todavía siguen tratando de hermafroditas a personas intersexuales. Entonces, cuando nosotros nos pregunten el sexo, es relativamente cómo venimos desde lo biológico, con características de mujeres y hombres. Entonces, si reconocemos que el sexo es lo biológico, frente a ser hombre, mujer,
y persona intersexual. ¿Qué sería el género? Y ahí es donde nosotros también discutimos un poco de qué es ser hombre y qué es ser mujer. Porque la sociedad todavía sigue categorizando a un hombre y una mujer por su genitalidad. Cuando hablamos de esa categoría género, es una interpretación de manera o las características sociales, culturales y psicológicas que nos hacen actuar frente a nuestro sexo. Por ejemplo, ¿cómo debemos ser los hombres? Rudos, ¿qué más? No pueden expresar sus sentimientos, señora. Burdos, bruscos, protectores. ¿Cómo deben ser las mujeres? Femeninas, débiles, calladas, sumisas. Y cultural y socialmente eso es lo que nos siguen imponiendo. Que la mujer debe estar en otros espacios como en la casa o en el cuidado y el hombre pues debe estar produciendo o trabajando. Pero ahí nos damos cuenta que esas construcciones nosotros sin querer, de manera voluntaria, consciente o no, las seguimos reproduciendo. Por ejemplo, si el sexo es lo biológico, que es decir, cómo venimos, y si el género es esta construcción social, cultural y psicológica de lo que es nuestro sexo, es una construcción que busca particularmente cómo nos autorreconocemos o nos autodeterminamos. Todos acá tenemos una identidad de género. Hasta hace unos años se seguía creyendo que la única identidad de género era las personas trans, que es una gran sombrilla. Pero acá todos somos cisgénero. ¿Qué es eso de cisgénero? Somos las personas que construimos nuestra identidad de género acorde a nuestro sexo de nacimiento según lo establecido social y culturalmente. Por ejemplo, una mujer que se construye su identidad femenina o un hombre que construye su identidad masculina. Y acá entran también las personas trans, que desafortunadamente siguen siendo las más revictimizadas, segregadas, discriminadas de todo el acrónimo LGBTI. Porque a pesar de que las personas trans, por diferentes causas de política, de falta de políticas públicas, de leyes que avalen o fortalezcan más el reconocimiento de las identidades, pues desafortunadamente muchas de ellas todavía se segregan en dos profesiones como el trabajo sexual o la actividad sexual paga o la peluquería. Pero para entender un poco esta categoría de transgénero es importante desde la política, a pesar de que esto ya está cambiando, reconocer que hay personas travestis, transformistas y personas transexuales. Cuando hablamos de una persona travesti, es una persona que usa prendas, roles y ademanes asociados a un género diferente al que se le asignó socialmente. Es decir, yo pude haber nacido en un cuerpo de hombre, pero hago mi tránsito a un cuerpo femenino porque siento y reconozco que este cuerpo no me pertenece. Pero en un país como el nuestro, donde todavía no hay una ley de identidad de género, que desafortunadamente muchas personas trans todavía para fortalecer o reconocer sus cuerpos, pues tienen que hacerlo de manera invasiva. Entonces, en el caso de personas travestis, pues muchas de ellas hacen su construcción de esa manera, se dejan crecer el cabello, se inyectan estos polímeros de manera invasiva en sus cuerpos, pero su genitalidad no es afectada. Y pues son las que desafortunadamente pues se siguen visibilizando como trabajadoras sexuales o en la peluquería. ¿Qué sería una persona transformista? Asumen de manera esporádica y en situaciones específicas vestimentas, ademanes y roles masculinos, sean masculinos o femeninos, en cualquier rol, ya sea en lo social, en lo cultural, en lo político, pero también importante de closet. Porque yo puedo estar así en este momento, como ustedes me ven, y quién quita que en la noche o yo haga espectáculos transformistas, o por ejemplo, siempre me gusta colocar el ejemplo de César Corredor, que es Barbarita, de Sábados Felices,
pues que para su show pues actúa e interpreta a una mujer sin serlo biológicamente. Entonces, estas son otras posibilidades de reconocerse. Y una persona transexual, ¿qué sería? Es una persona que hace una reconstrucción de su genitalidad, es decir, una reasignación de sexo. ¿Qué es importante también en cuenta de tener de la transexualidad? A pesar de que no tenemos una ley y en Colombia no hay especialización, por ejemplo, en el caso para hombres trans que quieran hacer su reasignación sexual, en el caso de mujeres, de hombres a mujeres, mucha gente piensa, no, es que eso busca que les donen una vagina, entonces le quitan la vagina a uno y se la ponen. No, eso no es así de esa manera. Más o menos, porque es un proceso bastante complejo, todavía sigue habiendo disforia de género, es decir, que un psicólogo o un médico le diga, oiga, si usted piensa como una mujer, y eso todavía es violento, sabiendo que la disforia de género, pues, ha sido todavía estigmatizada en ese sentido. Entonces, sí es importante reconocer que las violencias que se ejercen sobre los cuerpos de las personas trans, no solamente en el no reconocimiento, sino también en cómo construyen sus cuerpos, que de muchas maneras es invasivo. Cuando nosotros reconocemos desde la política pública estas otras categorías, y particularmente me quiero centrar en personas no binarias, son aquellas que no se definen dentro de lo masculino ni lo femenino totalmente, sino en un punto neutro. Por eso ustedes han visto que muchos hombres se están pintando las uñas, o tener también viceversa, o en el caso de hombres o mujeres, por ejemplo, utilizar, siendo una mujer, corbata. Entonces, ese tipo de construcciones también está dando a entender un nuevo movimiento de reconocimiento, y la Corte Constitucional ha sido muy afable hacia este sector. Pero también hay personas que se reconocen dentro de lo queer, dentro de lo fluido, es decir, puede transitar en cualquiera de los géneros, pero también hay personas a género. Hay gente que dice, a mí no me encasilla en lo femenino ni en lo masculino, simplemente yo soy. Cuando hablamos de las orientaciones sexuales, hablamos de ese deseo erótico afectivo entre las personas frente a su función de su identidad de género o su sexo. O de una manera muy sencilla de entender, es el deseo erótico morbo-arrecho afectivo que uno tiene hacia personas de su mismo sexo, del sexo opuesto o de ambos sexos. Y ahí es donde nacen estas tres categorías, que son las personas homosexuales, bisexuales y personas heterosexuales. Persona heterosexual que tiene un deseo erótico hacia personas del sexo opuesto, persona bisexual, persona homosexual hacia el mismo sexo, y bisexual hacia los dos sexos, donde muchas veces las personas bisexuales son cada vez más categorizadas y señaladas y juzgadas porque dicen que están confundidas. Ahora, ya para terminar, obviamente las personas LGBT estamos cada vez más sumergidas en lo social, en lo cultural, en lo político. ¿Cómo las personas deben atender a las personas LGBT con enfoque diferencial? Orientación sexual e identidad de género diversa, porque la gente nos ve, va uno a la EPS o va a la alcaldía, la gente lo ve uno como con terror. Yo, ¿cómo le digo? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo atiendo? Entonces, importante reconocer y respetar la identidad de género. Lo contrario lleva un trato discriminatorio basado en la orientación sexual. Es decir, si un hombre se identifica como mujer, así el componente de sexo diga M, o su nombre sea masculino, se le debe dirigir a ella como mujer. Para el caso de nosotros, desde la función pública, reconocer también el nombre identitario en las fichas que se diligencien. Por ejemplo, en el formulario se diligencia Martín Emilio Contreras, quien se identifica como María Laura Robles. Eso es importante también que ustedes lo puedan hacer. En casi en todas las entidades estamos desde la subdirección logrando fortalecer esto, porque eso también nos da sistemas de información mucho más concretos sobre personas LGBT. El mundo no es gay y lesbiana, también hay personas trans, hay personas bisexuales, personas no binarias. Por eso, este servicio que tenemos ahorita del chuchú de la cédula, donde hacemos ese cambio de su nombre jurídico a su nombre identitario,
que es un proceso no es solamente para la persona, sino también lo tiene que hacer desde el inicio de su vida, es buscar eso, el reconocimiento de su identidad. También es importante reconocer la orientación sexual de la persona. También es importante, cuando dirigimos los instrumentos, no asumir respuestas sobre los campos de sexo, género, orientación sexual. Entonces sí es importante. Reconocer también la identidad de género y la orientación sexual de un integrante de la familia como posible causa de violencia. Es decir, una persona es expulsada de su hogar por su orientación sexual. Y aunque ustedes no lo crean, en pleno siglo XXI, esto es lo que sigue pasando. Sí es importante también reconocer la posibilidad de que las personas se reconozcan dentro de un ambiente familiar. Obviamente, y ahí me le quiero adelantar antes de darle la palabra, claro, no es fácil. Y eso es la gente, no es fácil. ¿Cómo así que a mi hijo ahora no? Por eso hay servicios dentro de la subdirección de acompañamientos a papás y mamás que permiten entender un poco más la sexualidad de su hijo. También reconocer esto de las parejas del mismo sexo como familia. Ese término también de familia ha venido cambiando. Si yo soy un hombre gay solo, por ejemplo, yo vivo con un gato, eso es un modelo de familia. Si ustedes son también un modelo de familia, disfuncional, pero es un modelo de familia. Si tú tienes un hijo o una hija o parejas del mismo sexo, son modelos de familia. Entender también que la mayor parte de nosotros tenemos estas familias. Ustedes en su trabajo. Pero también reconocer que la orientación sexual y identidad de género nunca debe ser una consideración para decidir sobre conflictos respecto a los hijos. Y eso, por ejemplo, ha venido incrementando los casos en las comisarías de familia. Incluso el ejemplo más fácil, también que la sociedad sigue categorizando que si yo adopto un hijo, automáticamente mi hijo se va a volver gay. Entonces, lo importante también, yo sé que quedan muchas dudas, pero lo importante es abrir como este panorama, es entender que en la diversidad, también no solamente la vimos desde lo sexual, pero las personas LGBT estamos sumergidas en todo eso. Su merced, por ejemplo, le daba mucho miedo decir homosexual. Siéntase orgulloso de serlo. Siéntase orgulloso, porque para muchos de nosotros todavía ese término está en el closet, es un lugar muy violento, muy violento. Pero lo importante es que nosotros tengamos la posibilidad, por encima de nuestros prejuicios personales y nuestras creencias, entender que podemos ser empáticos y respetar a las demás personas. Les agradezco enormemente su atención. Esperamos que esta charla les sea de utilidad a la hora de atender a la población LGBTIQ+. Recuerden que ustedes son muchas veces el primer punto de contacto de estas personas y sus recomendaciones o redirecciones son fundamentales para mitigar la discriminación. Recuerden que esta serie de videos fue realizada en el marco del proyecto Iniciativa Bogotá 2.0. Apoyo a población refugiada, migrante y comunidades de acogida en Bogotá. Implementado por la Cooperación Alemana para el Desarrollo GIZ, por el encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo BMZ y en colaboración con la Alcaldía Mayor de Bogotá.